Bueno, vamos a dar entonces lugar a la presentación del ingeniero agrónomo Gustavo Duarte. Gustavo es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es director de la consultora DZD Agro, socio y director del ganado, director de tecnología del Grupo Río Bermejo, miembro del CREA América y del CREA 25 de Mayo, responsable empresario del Grupo de Acción Agrícola de la ROA de ACREA. Gustavo ha sido docente del Departamento de Suelos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y asesor CREA. Hace 4 o 5 años dejó ese cargo, me dijo. 30 años, bueno. Coautor de 3 libros sobre el cultivo de soja y girasol y ha escrito más de 100 artículos para revistas nacionales e internacionales. No sé cómo encontró tiempo para venir acá, pero lo conseguimos. Lo interesante que yo creo que vamos a tener de la presentación de Gustavo, y por eso lo habíamos invitado, es que nos dé un panorama más completo de todo lo que es este sistema ganadero intensivo que él está proponiendo en muchas de las empresas en las cuales trabaja y cómo la nutrición puede ser parte de ese engranaje, como bien ya nos definió María Alejandra hace un minuto. Gustavo. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias Fernanda y a todos los organizadores por permitirme la oportunidad de compartir con ustedes. La verdad que es un placer porque en estas reuniones siempre uno encuentra a los viejos amigos. También estoy buscando al que me señaló para que pudiera estar acá arriba, porque me siento como el dinosaurio de Susana. Claro, reeditaron un dinosaurio que trabajaba en ganadería en la década del 90. Después las circunstancias de la producción en la Argentina nos hizo virar un poco y ahora es como que estamos de vuelta reflotando en esto. En realidad, la propuesta que yo tengo para ustedes es pasar un poquito de revista hacia mirar los sistemas ganaderos, uno en particular porque lo vamos a ejemplificar, y ponerle la mirada desde la nutrición como un elemento fundamental a la hora de desarrollarlo. La primera cosa es que, no es verdad, no voy a hablar de nada de lo que dije, yo trabajo en Disney, vengo a hacer la presentación de Toy Story 4. Si se acuerdan de todo eso, esa historia, ¿no? Teníamos a Andy, ha crecido Andy, y Andy tenía un juguete preferido. Ese juguete preferido, creo que sobre todo los jóvenes se deben acordar, era Woody, ¿no? Bueno, Woody para nosotros representaba la producción ganadera en la década del 90, cuando en el oeste de la provincia de Buenos Aires trabajábamos con bastante intensidad. Después aparecieron el primer enemigo que tuvo Woody, que era Buzz. Y Buzz se convirtió en todo el avance de tecnología, toda la presión, todos los avances que el mundo tenía en tecnología, se volcaron sobre el proceso agrícola. Y hubo un conflicto. Eso pasó, por lo menos en la región donde yo habitualmente trabajo, desde el año 2000 en adelante. Y hubo conflictos al extremo de que tanto Woody como Buzz se pelearon, y se peleaban con bastante asiduidad, hasta que en algún momento se dieron cuenta que había posibilidades de un modelo virtuoso y que ese modelo virtuoso tenía la chance de poder integrar a la ganadería con la agricultura. Y entonces empezaron a recorrer el camino juntos y eso es un poco lo que yo quiero venirle a contar. ¿Por qué intensivos? Bueno, las preguntas que nos queremos responder es ¿cuáles son los desafíos que la ganadería hoy tiene en parte en la Argentina? ¿Es la limitante el forraje producido? ¿Cuánto me cuesta si lo tengo que generar? Creo que tenemos una base genial, que es la presentación que acaba de dar Alejandra. ¿Puedo competir en un planteo ganadero en suelo agrícola? Eso fue lo que generó que Buzz y Woody se pelearan. ¿Qué nutrición demanda? Y la pregunta es si hay un modelo virtuoso. Bueno, sobre estas 4 inquietudes yo voy a tratar de echar, o por lo menos dar una visión sobre ese aspecto. La primera cosa que hay que entender es que el mundo, y esto es como un repaso de lo que se perdieron lo de Fernando hoy a la mañana, en el mundo somos 7 billones de habitantes que respiramos, caminamos en este preciso momento, ¿no?
Algunos estamos ahí en el cuadradito de los que trabajamos en agricultura. Yo me siento más ya casi como en los 567, casi ya mayores, aunque quisiera estar del lado del 1.9, que son los jóvenes entre 0 y 15, ¿no? Pero bueno, independientemente de nos querramos situar, la realidad es que el mundo demanda esto, demanda alimentos. Y tenemos que dar respuestas en consecuencia. Permítanme primero situarme en qué es lo que yo entiendo por sistema. Para nosotros en el ordenamiento, en el día a día, el sistema es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí. En este caso refiere obviamente a objetos reales de organización. Tengo una pastura, tengo un animal que lo pastorea, que lo va a utilizar de una determinada manera, tengo un individuo que trata de manejar para que esa interacción sea lo más eficiente posible. Y que a su vez lo denominamos intensivo como un adjetivo que solamente alude a aquello que se lleva a cabo con una intensidad o energía mayor a lo habitual, y eso es lo que yo a partir de un modelo de producción les voy a mostrar. ¿Y por qué ganadería intensiva? Y va en consecuencia al modelo que vamos a poner como un ejemplo de estrategia. La primera cuestión es porque es intensiva en capital. Es decir, cuando hablamos de niveles de productividad, como los que planteaba Alejandro, hay una inversión en más carga animal para poder aprovechar esos recursos. Obviamente que se necesita una mayor intensidad en mano de obra. Necesitamos otro tipo de conocimiento instalado dentro de los que van a manejar, manejar esos sistemas, y además van a tener más presencia de capital humano. Es además intensiva en insumos, porque frente a lo que parametrizaron muchos sobre la deficiencia que el país tiene en términos de oferta de nutrientes, está claro que ha llegado el momento de replantearse si no tenemos que incrementar esa intensidad en el uso de los insumos. Y por supuesto, además, es intensiva en procesos, porque la ganadería en general estuvo signada más en su éxito, más sobre una situación de procesos que de una tecnología específicamente de insumos. Cuando uno toma una decisión o analiza un modelo de decisión, hay una ecuación que a mi criterio resuelve bastante de manera sencilla esa discusión, y que es la ecuación que tiene tres elementos, ¿no? El precio, la cantidad y los costos, ¿no? Cuando uno toma una decisión en un marco empresarial, mira básicamente esa simplicidad en la ecuación de cuál es el precio que me da el mercado, cuál es la cantidad que puedo producir y cuál es el costo en el que voy a tener que incurrir. Pero cuando, independientemente de ese modelo donde signa el mercado y signa lo agronómico, es decir, las capacidades que tenemos para generar productividad, también hay una pata que no es menor y que tiene que ver con los atributos blandos, los soft, con lo intuitivo, con lo emocional, que son los atributos del entorno, y que muchas veces, por suerte, en el caso claro de la ganadería, en muchos casos la agricultura no se llevó puesto a la ganadería porque había todo un atributo en este sentido, y más allá de que en mirar el corto número de un buen resultado en soja, por ahí la gente no se desprendió de una cuestión, de una actividad como la ganadera, por una cuestión emocional. Pues bien, yo planteaba cuáles son ¿dónde está la limitante de la Argentina? Un trabajo que hizo Juan Elizalde y Riffel muestran claramente que si uno toma toda la secuencia desde la originación del ternero hacia la terminación, la Argentina es deficitaria en la oferta de forrajes. Y entonces el gran desafío está en cómo incrementar esa oferta a los efectos de poder incrementar esos niveles de productividad. Y que el maíz, desde el punto de vista de la terminación de ese sistema, no es la limitante que hoy tiene la Argentina. Es más, sería buenísimo, como uno siempre expresa,
que gran parte de la Argentina, el maíz de la Argentina, saliera forrado en carne o en piel de pollo, porque eso sí sería verdaderamente una estrategia de país y un agregado de valor en consecuencia. Bien, yo simplemente voy a mostrar uno de los ejemplos de los que estamos trabajando para poder conceptualizarlo en términos de, primero, mostrar el modelo, casi diría un camino inverso, por suerte estuvo Alejandra y no estaba preparado previamente, pero contarle el modelo desde lo ganadero, los resultados obtenidos, para después caer en qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la nutrición para un sistema que para nosotros es sumamente intensivo. Y lo que les voy a contar es, como consecuencia, es la nutrición que lleva un modelo que hoy genera cuota Hilton, es un modelo de terminación a pasto, un novillo pesado, todos saben cuál es la cuota Hilton en la Argentina, y en este caso es un modelo que arrancó con entregando 4.000 novillos de cuota Hilton y hoy está alrededor de los 6.000. Ese modelo lo que toma son animales recriados en la cuenca del Salado, con una base forrajera como la que mostraba recién Alejandra, de agropiros, festucas, con algún apoyo en cuanto a producción estival frente a el déficit hídrico que hay en esa región y la necesidad de apuntalar la productividad de las pasturas. Y por ahí un ajuste en términos de corral de inicio dependiendo de la captura de terneros y del peso en que ingresan a la producción. Una vez recriados hasta los 300-320 kilos, esos novillos se mueven a la zona agrícola, la zona en este caso es entre Bolívar y Pehuajó, para entrar en un sistema que le robó área a la agricultura y se implantaron praderas de alta producción en base a alfalfa. Y esos novillos entran con ese peso de 320 y van hasta la terminación de 450, 470, exclusivamente en base a pasto, con una base forrajera que son praderas consociadas base a alfalfa, verdeos de invierno, y ya van a ver por qué, pero un poco la respuesta a lo que planteaba Alejandra, y además un esquema de suplementación a campo, básicamente construido a base de silo de autoconsumo y el aporte de grano de maíz y algo de núcleo. Ese modelo ¿por qué es intenso? Porque obedece a tener 2 vueltas de abastecimiento de novillos, uno que nosotros denominamos Hilton de otoño, que es lo que básicamente cubre el otoño-invierno, son novillos que entran en el mes de abril y se van en septiembre. Ellos perduran sobre pasturas de base alfalfa, los verdeos y la suplementación que yo les mencionaba, aproximadamente la relación de suplementación está en un 70-30, o sea, el apoyo es el silo de autoconsumo y en un 70% y el grano en un 30%. Y una doble vuelta de Hilton de primavera que va desde el 1 de octubre a marzo y que básicamente lo único que hace es consume pastura de base alfalfa, pero que sigue teniendo como buffer a la suplementación en términos de exactamente igual, en términos de silo de autoconsumo, que son tanto de maíz como de cebada y el apoyo de grano. La proporción básicamente que está diseñado este modelo es alrededor de un 70% de Hilton de primavera y un 30% de Hilton de otoño, justamente para poder amortiguar y copiar la curva de producción de pasto, sobre todo de las pasturas a las que yo le estoy definiendo. Bueno, ¿qué niveles alcanzamos? Por suerte, Alejandra planteó algunos potenciales alcanzados. Esto es la media de 3 ejercicios que llevamos. Producciones de carne que superaron la tonelada de producción con una carga de animal de 1.5 toneladas por hectárea. Esos son más o menos alrededor de más de 4 novillos por hectárea y un peso medio de existencia para ese novillo de 370 kilos. Una ganancia de peso muy cercana a los 700 gramos por día y una eficiencia del stock de 68%, que para que los que manejan los ratios ganaderos son ratios más que aceptables. No digo que no sean mejorables, pero sí son una buena plataforma para poder seguir diseñando este modelo.
un poco abierto esa situación, uno puede ver la evolución de los 3 años. Vemos entre los 900 y los 1.100 kilos de producción de carne. En general lo que uno ve es lo que le pasa a toda a la pradera pampeana. La producción de carnes se centra básicamente en el primer semestre de producción o en el segundo semestre del año, ¿no? O sea, toda la producción invernal es donde el novillo adquiere una ganancia de peso en la medida que no haya una restricción de oferta. La primavera con toda la oferta que tiene de pasto, y las mayores restricciones están obviamente en el verano y parte del otoño. Esas son las curvas reales y la variabilidad interanual. Como verán, hay momentos que la suplementación hay que reforzarla porque el crecimiento del pasto no alcanza, y entonces hay que reforzarlo. Lo que nosotros no podemos permitirnos en este modelo es, obviamente, de generar una caída en la ganancia de peso. La suplementación es los 365 días del año. Esto es un esquema muy intenso, como si fuera un tambo. Básicamente no explica más allá del 40% de la suplementación de la producción global, y obviamente es el gran estabilizador a la ganancia de peso diaria para poder abastecer esa doble vuelta planteada inicialmente. Bueno, ¿cuáles son los resultados que este modelo, como habrá otros tantos, y entonces va a responder la pregunta acerca de si se puede hacer ganadería en ambientes agrícolas? Es este planteo, simplemente tomamos los mismos datos que tiene el campo en términos de soja, casi con una productividad en los últimos 10 años de casi 4 toneladas. El planteo ganadero tiene 4 veces más de ingreso que el modelo de soja, tiene alrededor de 5 veces más de costos, lo ven ahí, y llega a un margen tomando el costo de oportunidad de la tierra. Es una manera de cómo nosotros nos interesa verlo para poder definir cuál es el nivel de resultado. Fíjense que prácticamente el resultado de este modelo en particular está cuadruplicando el valor de resultado neto de una soja. Obviamente que siempre hay una mirada que no es completa, y si uno los mide en términos de rentabilidad, y hoy alguno de ustedes viene como inversor a poner y mirar solamente la tasa de retorno, está claro que el negocio de la soja, y eso hizo que la soja es lo que es en la Argentina, la tasa de retorno es 4 veces más, o no, 2 veces y algo más grande que la que este modelo de producción está teniendo. Bien, pero para alcanzar esos niveles de productividad y esos niveles de resultado económico, lo que está claro es que el sistema requiere funcionar a pleno. Necesita ser un Fórmula 1, porque si no, no hay forma de poderlo llevar adelante. Y con una manera inversa a la que María Alejandra lo planteaba recién, lo interesante es que yo me voy a detener menos en estos resultados, tomando mucho partiendo desde el consumo animal, los requerimientos de proteína que en definitiva cada animal de ese modelo tiene diariamente, y con la pastura base alfalfa, yo tomé como ejemplo para poderlo graficar, hice el camino inverso para ver cuáles eran los niveles de requerimiento que la alfalfa tenía y cuáles eran los niveles de productividad que nosotros por medición estamos teniendo dentro de la explotación. Bueno, poniendo los datos de fijación biológica neta, nos encontramos con que la oferta de nitrógeno para esos ambientes está alrededor de los 180, 200 kilos, y es básicamente cuando uno hace el cálculo, se pasa a la agricultura y dice, bueno, es lo que está sosteniendo un maíz en esos ambientes sin oferta de nitrógeno, los testigos de nuestros ensayos agrícolas. Y alcanzamos niveles de productividad de alrededor de los 18 toneladas de producción de materia seca, de las cuales estamos cosechando. Para sostener en este tipo de hacienda no estamos mirando de cerca la eficiencia de cosecha, obviamente que puede ser mejorable, pero si no sacrificaríamos la ganancia de peso. Y estamos alrededor de una materia seca consumida de alrededor de los 10 toneladas, 11 toneladas. Para eso necesitamos plenamente tener una alfalfa que sea capaz de producir en esos niveles, y el primer indicador es pensar qué es lo que le está pasando al fósforo, ¿sí? Como un elemento, como el principal elemento. María Alejandra mencionaba nitrógeno y fósforo, obviamente si la virada de las leguminosas es el fósforo.
algo más abierto, simplemente para graficar, haciendo la misma cuenta, los niveles de consumo de nitrógeno por parte de la alfalfa están entre los 400 y los 500 kilos por hectárea por año, y el consumo de fósforo y de azufre está entre los 30 y los 40 kilos. Eso hace a imaginarse cuál es el nivel de demanda que este sistema tiene en términos de requerimientos de nutrientes. Claro, cuando pegamos una mirada a qué es lo que nos está pasando con algunos de esos indicadores, y viendo un modelo como este en términos de extracción, uno se da cuenta que de estas curvas hay miles. Uno arranca desde la época que yo empecé a trabajar, allá por la década del 80, son datos de la región oeste de Buenos Aires. Fíjense la tasa de caída que el fósforo tiene, hemos perdido casi entre 0,7 y 0,8 partes por millón por año. Si miro una ventana más chica, mirando solamente los casi 5.000 datos que ahí figuran como América, uno ve que la agricultura ha empezado a tener una mayor intensificación en términos de oferta de nitrógeno, de nutrientes y del fósforo en particular, con lo cual uno empieza a ver un achatamiento en esa caída que era lineal cuando la ventana es más amplia. Pero también hay consecuencias de todo ese proceso. Algunos ejemplos, fíjense la curva de pH, cómo se han acidificado los suelos en la medición de los últimos 3 años respecto a valores anteriores. O la aparición del zinc, que hoy fue mencionado en las charlas iniciales por Mike, fundamentalmente, cómo ya el 50% de los casos relevados para esa región están con probabilidad de respuesta al aporte de ese elemento. Seguramente mañana Gustavo Ferrari va a ampliar con creces esa. Pero es una observación más de qué es lo que tenemos en el ambiente. La materia orgánica, hoy Romina hacía mención a qué es lo que nos pasa en la región. Nosotros lo medimos con un indicador más sensible, que es cómo están cayendo los niveles de oferta de nitrógeno en las mediciones de otoño. Y uno, fíjense que viene caída año por año. Eso lo que claramente nos define es una mayor respuesta, una respuesta creciente a las gramíneas en particular. Y obviamente si tomo el dato de referencia del campo en el que estamos haciendo, fíjense que los niveles de fósforo que el campo tenía en la región no alcanza para poder producir los niveles de alfalfa a los que pretendíamos, ¿no? O que el modelo pretende. Bueno, ¿qué hacemos desde la nutrición? Entonces ahora yo me meto en el ejemplo del modelo. ¿Qué hacemos? Bueno, nada en particular, simplemente utilizar la información que existe. Por eso te digo, por suerte, la amplitud en la presentación María Alejandra dejó claro qué es lo que hay que hacer. El problema es que a veces no lo hacemos. Es un problema de adopción de tecnología. Digo, ¿qué hacemos nosotros diferente? Nada, lo que está en la información y que a veces, por nuestra propia inquietud, nos tratamos de ir mejorando o irla puliendo para el ambiente en particular que nos toca. Entonces sabemos lo del el crecimiento de las pasturas, de la sumatoria térmica, de cómo tenemos que mirar una gramínea y qué tenemos que ofertarle a una alfalfa, por ejemplo, en los arranques. Hay una variante que le estamos dando continuidad al proceso ganadero de algunas cosas que la agricultura nos fue generando, y que es tratar de trazar en términos nutricional una oferta sobre los ambientes homogéneos, es decir, medir los mapas de productividad que tienen más historias desde el punto de vista agrícola, mirar el comportamiento cuando entra en rotación con alfalfa, de qué es lo que le está pasando a la alfalfa, y ustedes ven que ahí hay simplemente un ejemplo de corte y cómo los ambientes perfectamente se correlacionan fuertemente con los niveles de productividad que tienen los puntos entre rojos, verdes y amarillos en términos de la productividad de alfalfa. Eso es manejo ganadero por ambientes o manejo de la nutrición por ambiente. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hacemos en agricultura. Para conceptualizar, y vean que no somos ningunos extraterrestres, simplemente tratamos de hacer lo poco que sabemos y lo que nos aportan los investigadores que hace muchos años que siguen trabajando. Yo decía, en la década del 90 yo hablaba mucho de ganadería en el oeste.
porque eran los modelos de alta producción y demás, y después nos olvidamos. Bueno, ¿de dónde tomamos las bases? Para los verdeos, básicamente nuestras correcciones son los modelos de trigo. Si no podemos queremos buenos verdeos, que en realidad los verdeos son los cultivos de cobertura de la agricultura. La diferencia es que ahora le pusimos otro número. Cuando yo me pongo el cassette agrícola, hablo de cultivo de cobertura. Cuando me pongo el cassette ganadero, bueno, son cultivos de cobertura que en definitiva los comemos. El nitrógeno obviamente también es variable de acuerdo a la oferta que tengamos en esa ambientación, y el azufre entra como tercer elemento a partir de la fuente nitrogenada. Creemos que de todos modos tenemos que poner más énfasis en la cuestión del azufre. En las praderas en implantación básicamente lo que hacemos es fósforo también variable, buscamos los 30 partes por millón de recuperación en campo, y eso lo hacemos en términos de dosis dividida. Una dosis balanceada que va en la línea de siembra, es un arrancador de alrededor de 100 kilos, bien balanceada con en general nutrientes de Microessential, y después el resto completamos con fertilizaciones fosforadas que en promedio alcanzan los niveles de 300 kilos de fertilizante monomónico en particular, pero que hay zonas que reciben 500 kilos y hay zonas que reciben muy poco, solamente un efecto de mantenimiento, porque son ambientes donde niveles bajos de productividad lo que han generado es un residual de fósforo importante. Y en las pasturas en producción, en realidad, cuando al final de las praderas las alfalfas decrecen y queda una buena dotación de gramínea, volvemos al modelo que planteaba recién María Alejandra, que es estar mirando cómo podemos acelerar la oferta de forraje a partir de las buenas festucas o de los pastobillos que forman parte de la consociación, a partir de otoño o salidas de invierno, en una relación más o menos para el caso nuestro alrededor de 30 a 70 en cuanto a la división de nitrógeno. Bueno, una mirada sobre los costos, porque no es un tema menor. Cuando uno quiere intensificar de verdad, tiene que estar mirando también cuál es la estructura de costos. Pero lo interesante es que, de verdad, la apuesta en fertilizantes, cuando uno ve la composición de una pastura en implantación, estos son datos de una pastura o un verdeo para este año, si se fijan los números rojos, básicamente en términos de pasturas o de verdeos de invierno, los fertilizantes ocupan entre el 40 y el 50% de la inversión global. Es decir, estamos en presencia de ser tal vez la mejor herramienta junto con lo de las buenas prácticas, como marcaba Alejandra, o la genética, pero es el gran acelerador en el sistema y está reflejado en términos de los costos. Los niveles, obviamente, de productividad alcanzados, el costo de la materia seca de las praderas es sustancialmente más bajo que el de los verdeos de invierno, pero que son muy necesarios para nuestro sistema, o para este sistema en particular. Bueno, para ir cerrando, también nos planteamos y tenemos inquietudes en saber qué controles de estado nutricional podemos hacerle al sistema, en términos muy generales de recuperación, en el caso del fósforo, pero a veces tenemos una mirada sobre esa heterogeneidad que el suelo nos ofrece, es empezar a mirar en detalle cuáles son los niveles de productividad que alcanzan las praderas. Yo simplemente lo simplifiqué para que lo vean de manera muy gráfica. Un mismo lote donde encontramos niveles de productividad muy altos y niveles de productividad bajos, para ver primero los indicadores de suelo, si había algún descriptor de suelo que nos pudiera estar permitiendo. Si uno mira básicamente las primeras columnas donde dice suelo, uno ve que el umbral de fósforo podría ser el inicio de limitación para la alfalfa. Fíjense que sí hay una diferencia, los ambientes de alta productividad están muy bien de fósforo, arriba de las 30 partes por millón, y el de baja productividad está con 20, pero además estamos tomando indicadores más sensibles, indicadores que nos permitan ver qué es lo que le está pasando a la dinámica de funcionamiento de las plantas, modelo como el DRIS, y miramos, y ahí en algún caso tenemos claramente una diferencia sustancial en la concentración de nitrógeno. La concentración en hoja de más de 6% claramente está diciendo que esa planta de alfalfa está trabajando a régimen pleno. Sin embargo, la baja productividad por alguna razón está teniendo deficiencia en cuanto a la concentración de nitrógeno que esté absorbido,
Y bueno, después hay que buscarle las razones, si es un problema de suelo, es un problema de la mala fijación biológica, además. También aparecen indicadores sensibles como el azufre, que nos los pone en una situación de semáforo en rojo, o a curiosidades como la aparición de niveles excesivos de hierro que podrían estar generando algún tipo de problema o de toxicidad. Bueno, para terminar, quiero dejarles algunas reflexiones. No sé ni cómo vengo de tiempo, ¿no? Pero la primera es que me parece que hay un modelo de nutrición integrado, virtuoso en términos de lo que planteamos inicialmente, ganadero agrícola que fundamenta una clara visión sistémica. Creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar de los sistemas de producción. En mi criterio, la virtuosidad está fundada en que los forrajes bien nutridos mejoran aspectos demandados por la sostenibilidad, palabra que estamos usando mucho en toda la comunidad productiva, científica y demás. Y algunos ejemplos ponía María Alejandra. Lástima, me hizo recordar con la foto de Esteban Joaji cómo estamos en la zona, ¿no? Pero hay una mayor cosecha de agua, es evidente que los sistemas tienen que agronómicamente tener el desafío de cosechar todo el agua que el ambiente les ofrece. Ese es el gran desafío. Obviamente hay un balance de carbono más favorable y en definitiva hay otra visión que puede ser convierto más proteína solar en carne, digamos, y vuelvo a la transparencia inicial. La ganadería del país demanda una mirada explícita en la mayor producción de forraje, está claro en la introducción. Y aquí, sin ninguna duda, la nutrición vegetal tiene un rol relevante, por eso llévense la presentación de María Alejandra como sendero de ruta. Y por último, a mí me parece que intensificar la producción de carne a pasto demandará, además de lo nutricional, poner énfasis sobre necesariamente la formación de capital humano, necesitamos generar pastores, necesitamos tener un ordenamiento en términos de trazabilidad genética, reducir la variabilidad de la que estamos, cuando yo les digo entran en el mes el 1 de abril y salen el 30 de septiembre, queremos la genética para eso. Hay que poner una mirada, un mayor énfasis en la nutrición animal, sobre todo para potenciar esa oferta de forraje a través de la nutrición y, por supuesto, generar la posibilidad de manejar, y ese es otro desafío en particular, manejo de forrajes por ambiente, donde ya la parcela, la asignación diaria, tiene que ir tomando características sobre ese ambiente homogéneo y no como todavía lo vemos en la pradera pampeana. Muchas gracias.